Hay momentos en la vida en que uno no está caído, pero está inmóvil. No estás muerto, pero tampoco avanzás. No te fuiste de la fe, pero dejaste de caminar. Y eso es peor de lo que mucha gente cree, porque a veces el enemigo no necesita destruirte, le alcanza con frenarte. Le basta con meterte un temor en el pecho, una duda en la mente, una imagen catastrófica en el alma, y ya no hace falta que te empuje al abismo. Tú mismo te quedas quieto. Tú mismo empiezas a cancelar llamadas, a posponer decisiones, a apagar sueños, a cerrar puertas, a dejar para mañana lo que Dios te pidió para hoy. Y el temor tiene esa especialidad. No siempre grita, a veces susurra, no siempre se presenta con cuernos y cola, a veces llega vestido de prudencia exagerada, de análisis interminable, de mejor después, de todavía no es el momento, de oremos un poco más, cuando en realidad no es discernimiento, es pánico con vocabulario cristiano. Y yo vine a hablarle a alguien que ama a Dios, que no ha perdido la fe, pero que está detenido, alguien que todavía canta, todavía sirve, todavía sonríe, pero por dentro sabe que hace rato el temor le puso freno de mano al alma. Porque una cosa es tener miedo y otra cosa es obedecerle al miedo. Una cosa es sentir temor y otra cosa es construir tu vida alrededor de él. Y la Biblia jamás niega que habrá miedo. La Biblia no está escrita para robots, está escrita para gente de carne y hueso, para gente que tiembla, para gente que llora, para gente que se desvela, para gente que no siempre entiende. Pero una y otra vez el Señor aparece diciendo, no temas, no porque el peligro no exista, sino porque mi presencia pesa más que tu miedo. Mira la escena de Josué. Moisés ha muerto. No era un líder cualquiera, era Moisés. El hombre que habló con Dios cara a cara, el del mar abierto, el de las tablas, el del desierto, el del milagro, el del liderazgo monumental. Y ahora Josué tiene que tomar el relevo. Eso no era un ascenso bonito para poner en LinkedIn. Eso era una carga tremenda. Venían 40 años de espera, un pueblo difícil, ciudades fortificadas, enemigos reales, terreno hostil, una promesa antigua que por fin iba a tocarse con las manos. Y en ese contexto Dios le dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No le dijo Josué, no habrá gigantes. No le dijo Josué, todo saldrá fácil. No le dijo Josué, no vas a sudar. Le dijo, vas a tener valentía porque yo estaré contigo. Escúchame bien. La valentía bíblica no nace de la ausencia de problemas, nace de la certeza de compañía. Dios no le dio a Josué un mapa sin conflictos, le dio una promesa con presencia y eso cambia todo. Porque cuando el cielo te acompaña, no eres invulnerable, pero sí eres sostenido. No significa que no llorarás. Significa que no te vas a romper en el camino. No significa que no sentirás el temblor. Significa que el temblor no va a gobernar tus pasos. Y antes de que alguno diga, sí, claro, Josué era Josué, pero yo soy yo, déjame decirte algo. A Josué hubo que repetírselo varias veces. Dios le dijo más de una vez que fuera fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque seguramente había miedo. Y eso me da una paz enorme. Porque a veces nos avergüenza admitir que tenemos temor. Creemos que si sentimos miedo es porque nos falta fe y no. La fe no es no sentir miedo. La fe es decidir quién manda cuando el miedo aparece. Permíteme una observación pastoral personal. A veces romantizamos la valentía. Nos la imaginamos como un león rugiendo, un guerrero levantando una espada, un héroe avanzando sin pestañear. Pero la valentía del reino muchas veces se ve mucho menos cinematográfica. A veces valentía es levantarte mañana aunque lloraste toda la noche. A veces valentía es ir al médico por ese estudio que te aterra. A veces valentía es pedir perdón. A veces valentía es cortar una relación que te destruye. A veces valentía es volver a intentarlo después del fracaso. A veces valentía es obedecer a Dios cuando nadie te garantiza resultados. Y si quieres entender esto mejor, mira a Gedeón en Jueces 6. Ahí no encuentras a un superhombre, lo encuentras escondido, trillando trigo en un lagar. Y eso ya dice muchísimo. El trigo se trillaba en lugares abiertos con viento, no en un hoyo improvisado. ¿Por qué estaba allí? Por miedo a los madianitas. Estaba haciendo su trabajo desde la escondida, minimizando el ruido, intentando sobrevivir sin ser visto. Y allí, en ese lugar de temor, aparece el ángel del Señor y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo no sé a ti, pero a mí ese texto siempre me sacude, porque Gedeón no estaba actuando como valiente cuando Dios le habló,
Sin embargo, Dios no le habló según su escondite, sino según su destino. Dios no le habló por su postura presente, sino por lo que su gracia iba a producir en él. El cielo lo llamó valiente antes de que él se sintiera valiente. Lo llamó guerrero cuando todavía estaba hecho un manojo de nervios. Lo llamó conforme al diseño, no conforme al pánico. Y hay alguien escuchándome que necesita entender esto. Lo que sientes hoy no cancela lo que Dios dijo de ti. El temor puede describir tu momento, pero no define tu identidad. Tal vez ahora estás en un lagar emocional, escondiendo lo poco que te queda de fuerza, cuidando tu esperanza para que no te la roben, haciendo todo en pequeño porque te acostumbraste a sobrevivir, pero Dios sigue diciendo sobre ti cosas que tu miedo no logra pronunciar. Gedeón respondió con preguntas, con objeciones, con complejos. Mi familia es la más pobre, yo soy el menor. Es decir, no solo tenía miedo afuera, tenía pequeñez adentro. Y esa combinación es mortal. Porque cuando el miedo externo se junta con la inseguridad interna, el alma se paraliza. Pero Dios no perdió tiempo discutiendo su complejo. Le contestó con una sola medicina: ciertamente yo estaré contigo. Otra vez lo mismo, presencia, presencia, presencia. Ahora saltemos a 1 Samuel 17, ahí está Goliat. Y quiero que veas algo, Goliat no ganó primero por fuerza, ganó primero por atmósfera. Durante 40 días salió a intimidar, a hablar, a burlarse, a sembrar pánico. Y el texto dice que Saúl y todo Israel estaban turbados y tuvieron gran miedo. O sea, antes de una lanza hubo una voz, antes del combate físico hubo una guerra psicológica. Y eso hace el temor. Casi siempre te derrota en la imaginación antes que en la realidad. Te muestra el final antes de que empiece la pelea. Te vende funerales antes de que exista el diagnóstico. Te anuncia ruina antes de que llegue la factura. Te pinta abandono antes de que la persona siquiera se vaya. El temor es un predicador falso que siempre profetiza desgracias. Y entonces aparece David, un muchacho que no parecía material de guerra, pero él oyó lo mismo que todos y no reaccionó igual. ¿Por qué? Porque donde los demás vieron un gigante, él vio una ofensa contra el Dios viviente. Donde los demás midieron espada y estatura, él recordó testimonios previos. Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, él también me librará de este filisteo. 1 Samuel 17. Ahí está el secreto. La valentía no salió de la nada, se alimentó de memoria. David no se dio coraje con frases vacías. Se recordó quién había sido Dios ayer. Y esto es importantísimo. El temor te hace amnésico. Te hace olvidar provisiones pasadas, rescates pasados, puertas abiertas, noches sobrevividas, diagnósticos superados, temporadas donde también pensaste que no podrías y sin embargo aquí estás. El temor edita tu historia y borra la fidelidad divina. Por eso la fe madura siempre hace memoria, no nostalgia, memoria santa. Memoria que dice, si Dios me sostuvo antes, me sostendrá otra vez. Permíteme otra aplicación pastoral. Hay batallas que no se ganan cuando aparece el gigante, se ganan cuando decides a quién escucharás. Porque David no solo rechazó a Goliat, también rechazó la voz de Saúl, el peso de una armadura ajena, la lógica del sistema y la presión del entorno. Hay gente a la que no la detiene el diablo, la detiene la opinión de alguien que ya se rindió hace años. Hay personas que cargan la armadura del miedo de su familia. Su padre fue temeroso, su madre fue ansiosa, su historia estuvo llena de escasez. Y ahora viven repitiendo una herencia emocional que Cristo quiere cortar, pero para enfrentar al gigante, David tuvo que quitarse lo que no era suyo. Yo no sé a quién le hablo, pero hay armaduras que te quedaron grandes y te inmovilizan. Miedo al rechazo, miedo a empezar de nuevo, miedo a amar, miedo a liderar, miedo a equivocarte, miedo a perder prestigio, miedo a fallar delante de los tuyos. Y el Señor te dice, quítate eso, no pelees con el uniforme de un rey asustado, ven en mi nombre, la batalla es mía. Y luego llegamos a Marcos 4, 35 hasta 41. Jesús les dice a los discípulos, pasemos al otro lado, quiero detenerme ahí. Si Jesús dijo que iban al otro lado, la tormenta no podía cancelar el destino. Podía sacudir la travesía, pero no alterar la palabra. Sin embargo, vino una tempestad grande, las olas golpeaban, la barca se llenaba de agua y Jesús dormía.
Los discípulos lo despertaron con una frase casi ofensiva: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, nos estamos hundiendo y a ti parece no importarte. ¿Cuántas veces el temor no solo nos asusta, sino que nos distorsiona la imagen de Dios? Ya no solo pensamos que el problema es grande, empezamos a sospechar que a Dios no le importa. El temor siempre intenta convertir la demora divina en desamor. Pero una cosa es que Dios esté en silencio y otra muy distinta es que esté ausente. Una cosa es que no se levante cuando tú quieres y otra cosa es que no esté en la barca. Jesús se levantó, reprendió al viento, dijo al mar: calla, enmudece, y vino una gran calma. Después les preguntó: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y el texto termina con otra clase de temor. Ya no temen a la tormenta, ahora se preguntan: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es decir, el mismo episodio que comenzó con pánico termina con asombro. Porque hay momentos donde Dios no solo quiere sacarte del miedo al peligro, quiere meterte en el asombro de su señorío. Aquí te doy una lectura pastoral personal. En hebreo y en la tradición bíblica no todo temor es idéntico. Hay un temor que es pánico, terror, angustia que esclaviza. Pero también existe esa reverencia, esa conciencia temblorosa de la grandeza de Dios, ese asombro santo que no te encierra sino que te ordena el corazón. Cuando Dios llena el escenario, los temores inferiores empiezan a perder tamaño. No porque el problema se vuelva chiquito, sino porque el Señor ocupa el lugar central. Por eso el salmista puede decir en el Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y más adelante, al versículo 14, remata: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Qué texto glorioso. No dice que niegues la batalla, dice que esperes en Dios hasta que tu corazón reciba fuerza. O sea, la valentía bíblica no siempre corre, a veces aguarda, pero espera con el alma erguida, espera creyendo, espera sin negociar la esperanza. Y necesito decirte algo que quizá no te guste, pero te hará bien. Muchas veces no es el milagro lo primero que Dios hace. Primero fortalece el corazón que lo está esperando. Nosotros queremos que quite la tormenta y Él comienza robusteciendo el interior. Nosotros queremos puertas abiertas y Él empieza ampliando la capacidad del alma. Nosotros queremos respuestas rápidas y Él comienza formando un corazón que no se quiebre cuando el milagro llegue. Porque si Dios te diera ciertas cosas sin haberte fortalecido antes, aquello que hoy pides mañana te destruiría. Mira el contexto de Isaías 41:10. Ese no temas no fue dicho a gente instalada en comodidad. Fue una palabra para un pueblo golpeado, arrancado de su tierra, viviendo bajo presión, preguntándose si Dios los había olvidado, gente en exilio, gente mirando ruinas, gente que podía pensar se acabó todo. Y ahí Dios les dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso no es teología para taza de café, eso es oxígeno para exiliados del alma. Hay personas que me escuchan y están así, en exilio emocional, no necesariamente lejos geográficamente, pero sí lejos de lo que alguna vez imaginaron. No están donde soñaron estar, no es el matrimonio que pensaban, no es la salud que tenían, no es la economía que esperaban, no es la familia que imaginaron. Y en ese exilio Dios no te regaña por temblar, te sostiene, te dice: yo sigo siendo tu Dios aquí también. No solo en Jerusalén, también en Babilonia, no solo en el templo, también en tierra extraña, no solo en la abundancia, también en el desierto. Y si saltamos al Nuevo Testamento, Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es impresionante. Pablo no le escribe desde una playa caribeña con una limonada al lado, le escribe desde sufrimiento, desde cárcel, desde desgaste, desde oposición. Y en ese contexto le recuerda a su hijo espiritual que la cobardía no es la voz del Espíritu Santo. El Espíritu produce poder, amor y dominio propio. Poder para no vivir aplastado, amor para no endurecerte, dominio propio para no desordenarte por dentro. Porque cuando el temor entra,
normalmente hace estas tres cosas. Te roba fuerza, te seca el amor y te descompone la mente. Pero el Espíritu hace lo opuesto. Te imparte fuerza para obedecer, amor para no contaminarte y sobriedad para pensar correctamente. Anota esto en tu corazón. El temor te vuelve reactivo, el Espíritu te vuelve centrado, el temor te hace imaginar 1000 escenarios, el Espíritu te ayuda a permanecer. El temor te hace correr antes de tiempo o huir sin dirección. El Espíritu te enseña a dar el próximo paso con paz. No siempre te revelará todo el mapa, pero te dará suficiente luz para el siguiente tramo. Y hablando de luz, vuelvo al Salmo 27. Jehová es mi luz. No dijo, Jehová me dio un reflector para 20 años de anticipación. Dijo, Él es mi luz. A veces queremos claridad absoluta para decidir, pero Dios muchas veces nos da algo mejor, su presencia suficiente para avanzar. La luz del reino rara vez te muestra toda la carretera de una vez. Te muestra lo bastante para no quedarte congelado. Quiero hablar ahora de un temor muy común entre gente de fe, el miedo a fracasar otra vez. Ese es de los peores, porque usa tu propio pasado como fiscal. Te dice, ya lo intentaste y no salió. Ya amaste y te hirieron. Ya emprendiste y quebraste. Ya te expusiste y te rechazaron. Ya serviste y te traicionaron. Ya confiaste y te mintieron. Entonces uno empieza a vivir protegido, blindado, administrado por heridas viejas. Pero óyeme bien, la prudencia puede cuidarte, el temor crónico te encarcela. Y Dios no te llamó a vivir seguro en el sentido carnal del término, te llamó a vivir guardado por Él. Eso no significa irresponsabilidad. No estoy predicando que ignores señales, que niegues procesos o que tomes decisiones absurdas. Esta es una interpretación pastoral y no una frase textual de la Escritura. La fe no es tirarte del techo para probar si Dios te sostiene. La fe es obedecer cuando Dios habló aunque tus piernas tiemblen. Jesús no saltó del pináculo del templo para impresionar a nadie, pero sí caminó hacia la cruz cuando el Padre lo envió. La fe no es imprudencia, es obediencia. Y déjame meter el dedo en una llaga santa. Hay gente que le llama paz a lo que en realidad es estancamiento. Dicen, no siento moverme. Claro, porque hace años no arriesgas nada. Estoy esperando en Dios. Sí, pero a veces ya no estás esperando, te estás escondiendo. No quiero equivocarme, perfecto, pero por evitar errores estás evitando destino. Y uno nunca llega al otro lado de Marcos 4 si convierte la barca en museo. Hay que pasar al otro lado. Lo más hermoso es que Dios no exige que produzcas valentía en laboratorio. Él la imparte en la marcha. El Señor no le pidió a Pedro que sintiera cero miedo antes de caminar sobre el agua. Le dijo, ven, y Pedro caminó un tramo. Después miró el viento, se asustó y comenzó a hundirse. Pero aún ahí Jesús extendió la mano. ¡Qué evangelio glorioso! No solo salva a los que nunca dudan, también levanta a los que se atrevieron y se asustaron a medio camino. Alguien tiene que escuchar esto con el alma abierta. Es mejor salir de la barca y necesitar la mano de Cristo que pasar la vida entera sentado entre otros 11 criticando al único que se animó. A veces te hunde un poco, sí. A veces tragas agua, sí. A veces te asusta, sí. Pero conoces una faceta del Señor que el inmóvil jamás conocerá. Y ahora quiero ir al corazón del mensaje. Cuando el temor te paraliza, Dios no siempre te da explicaciones completas, te da valentía suficiente. Y esa valentía casi siempre llega en 3 formas. Primero llega como palabra. Dios le habló a Josué, a Gedeón, a David, a los discípulos, a Timoteo, porque la valentía entra por el oído antes de manifestarse en la conducta. Tú no puedes alimentar tu alma con titulares del miedo toda la semana y esperar decisiones de fe el domingo. Necesitas palabra, necesitas rumiarla, necesitas repetirla, necesitas responderle a tus pensamientos con escritura, no con ocurrencias. Segundo, la valentía llega como memoria. David recordó león y oso. Israel debía recordar las obras de Dios. Tú tienes que recordar de dónde te sacó el Señor, qué puertas abrió, qué procesos cerró, cuántas veces te sostuvo sin que nadie lo supiera. La memoria santa desactiva la mentira de que estás solo. Tercero, la valentía llega como presencia. Yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pasemos al otro lado. Yo soy tu Dios.
No nos ha dado espíritu de cobardía, todo converge ahí. El mayor antídoto contra la parálisis no es la autoayuda, es la cercanía de Dios. Y aquí te doy una última observación pastoral personal. A veces pensamos que Dios nos da valentía para librarnos de toda batalla. No siempre. Muchas veces la valentía es el regalo para atravesar la batalla sin perder el alma. Daniel entró al foso, los jóvenes entraron al horno, Pablo fue preso, Jesús pasó por Getsemaní. No siempre se cancela el valle, pero jamás se suspende la compañía. Así que si hoy estás paralizado por el miedo, escucha lo que el Espíritu está diciendo a tu corazón. No te llamó para retroceder, no te rescató para que vivas negociando con el pánico, no te sostuvo hasta aquí para abandonarte ahora. Tal vez tiemblas, pero no estás solo. Tal vez no entiendes, pero no estás solo. Tal vez lloras, pero no estás solo. Tal vez no ves el mañana, pero no estás solo. Y si hoy tu alma está como la de aquellos discípulos, con agua entrando por todos lados, o como la de Gedeón escondido, o como la de Josué ante una transición enorme, o como la de David frente a un gigante, o como la de Israel en exilio, déjame decirte esto con toda la fuerza de mi corazón: tu temor no será el capítulo final. Dios todavía tiene la última palabra. Y cuando Dios se levanta en tu historia, el viento aprende a callarse, los gigantes aprenden a caer, los lagares se convierten en altares, los exilios terminan, y los corazones que estaban encogidos vuelven a respirar. No te estoy diciendo que mañana no sentirás miedo, te estoy diciendo algo mejor: mañana no tendrás que obedecerle. Mañana podrás levantarte con temblor y decir: Señor, aquí voy, no porque me siente invencible, sino porque tú estás conmigo. Eso es valentía del cielo. No el pecho inflado, sino el corazón rendido. No el ego que presume, sino el hijo que confía. Así que hoy decide no seguir postergando esa obediencia, decide no seguir llamando sabiduría a lo que es pánico, decide no seguir alimentando gigantes con tu atención, decide volver a creerle a la voz de Dios por encima de la voz del temor. Decide pasar al otro lado, decide levantarte del lagar, decide salir con 5 piedras y un nombre por encima de todos los nombres, decide esperar en Jehová y que se aliente tu corazón. Y si sientes que no puedes solo, eso es verdad, no puedes solo. Pero nunca se trató de hacerlo solo. Por eso Él vino, por eso Él habló, por eso Él murió y resucitó, por eso Él envió al Consolador, por eso hoy sigue diciendo: no temas. Voy a terminar orando por ti. Señor Jesús, mira a cada persona que está escuchando este mensaje. Tú conoces el temor que no han contado, la batalla que no publicaron, la noche que no compartieron con nadie. Hoy te pido que rompas toda parálisis, toda cobardía, toda voz de confusión, todo espíritu de derrota. Sopla poder, amor y dominio propio sobre tus hijos. Recuérdales tu palabra, tráeles a memoria tu fidelidad y hazles sentir tu presencia en medio de la tormenta. Donde hay un Josué asustado, da valentía. Donde hay un Gedeón escondido, da identidad. Donde hay un David pequeño ante un gigante enorme, da fe. Donde hay una barca sacudida, levántate y trae calma. En tu nombre, Señor, declaramos que no seremos gobernados por el temor. Caminaremos en obediencia, en paz y en valentía. Amén. Y si esta palabra te habló al corazón, compártela con alguien, suscríbete al canal Dante Gebel Predicás y ayúdanos a llevar esperanza a los que hoy están peleando en silencio. Porque cuando el temor paraliza, una palabra de Dios puede volver a poner un alma en marcha.